retomar algunos puntos y platicar más que nada en lo que consiste el modelo de PBRC. Digo, seguramente muchos hemos escuchado y sabemos un poquito de qué se trata, pero aquí lo más importante sería retomar un concepto que resulta fundamental. El modelo de PBRC descansa o nace a partir de un concepto muy sencillo que como economistas creo que lo tenemos muy presente, que es el tema de la eficiencia de los recursos. Es decir, los recursos son escasos, tenemos que buscar la forma de cómo utilizar de la mejor manera esos recursos. Y justamente lo que busca el modelo es un tema de gestionar por resultados, ¿sí? Hace un momento Carlos nos platicaba de cómo se hace el presupuesto, inclusive hasta la fecha, ¿no? De una manera inercial. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que se busca? Se busca que nos cambie un poquito el esquema mental y vayamos de una presupuestación inercial a una presupuestación con base en resultados. ¿Qué es eso y qué significa? No es otra cosa más que cómo le hacemos para verificar que el ejercicio de los recursos está efectivamente teniendo impactos o lo que se le llama valor público. Al final del día nosotros lo que queremos es que esos recursos tengan un impacto, tengan un beneficio directo para la población. Entonces, justamente de ahí viene todo el tema lógico de lo que es el presupuesto, o sea, resultados que descansa, como les vuelvo a repetir, en un concepto básico que es el concepto de la eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, si nos podemos regresar un poquito más. Si quieres hacer, ¿sí? Entonces, un poquito ya Carlos ya nos llevó, digamos, por todo el marco de referencia, el marco histórico de lo que ha sido el modelo. Y bueno, a grosso modo lo que podemos decir es que el modelo nace como lo que se llama gestión por resultados, es decir, lo que nos interesa van a ser los resultados, ¿sí? Y descansa, digamos, tiene diferentes pilares que también nos fue tocando Carlos. Por un lado es una parte jurídica, que es una parte muy importante que se viene implementando a partir de 2007, el tema de armonización contable. ¿Por qué es tan importante el tema de armonización contable? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba antes? Cada quien medía, digamos, la forma como gestionaba o como ejercía sus recursos de una manera distinta. Es decir, el lenguaje era diferente en los tres diferentes niveles de gobierno. ¿Qué es lo que busca este proceso de armonización contable? Una tarea que es aparentemente sencilla, pero realmente no lo es. Lo que intenta es que entendamos de la misma forma cuando estamos hablando de presupuesto ejercido, presupuesto pagado, presupuesto comprometido, presupuesto de venta. Es decir, que en los momentos del gasto a los tres niveles de gobierno exactamente sepamos cuáles son. ¿Cuál es otra de las ventajas que tiene el tema de armonización contable? Anteriormente o normalmente, ¿qué tipo de clasificaciones del gasto son las que naturalmente conocemos? Pues conocemos una clasificación que se denomina administrativa, es decir, qué áreas ejercen los recursos, cómo se distribuye por cada una de las áreas. También sabemos por capítulo de gasto, capítulo 1000, 2000, 3000, etcétera, y esas son las que en general permean en toda la administración pública federal. ¿Cuál es la idea? La idea es que vayamos a una clasificación funcional y programática del gasto. ¿Qué quiero decir con eso? Que la clasificación funcional nos dice para qué gastamos, nos dice en qué estamos utilizando el gasto. Es decir, si yo, digamos, vamos a pensar que aquí somos tomadores de decisiones, estamos en alguna dependencia de gobierno, si a nosotros nos preguntan, o vamos a pensar que somos los responsables de la Secretaría de Desarrollo Social, por decir algo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos preguntan, oye, ¿cuánto dinero se le asigna a combate a la pobreza? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Seguramente hay diversos programas presupuestarios que atienden el tema de la pobreza, pero no solamente en CEDESON, seguramente en el DIF, en la Secretaría del Trabajo, hasta en la Secretaría de Salud. Entonces, qué difícil es poder contestar este tipo de preguntas. Son las preguntas más recurrentes que le hacen a los tomadores de decisiones. Es decir, a los secretarios de Hacienda, a los subsecretarios les preguntan, oye, ¿y cuánto dinero le estás destinando al combate a la pobreza, a la educación, a la atención a grupos vulnerables? Ese tipo de preguntas se resuelven a partir de la clasificación funcional del gasto. Por eso es que es de suma relevancia el tema de lo que es la armonización contable.
¿sí? Ahora, ¿qué otro tema es importante? Tenemos una ley de planeación, de ahí se deriva un plan nacional de desarrollo, y de ahí se derivan programas sectoriales, programas institucionales, regionales, etc. ¿Cuál es el problema que existe? Que no hay una alineación entre el ejercicio de los recursos y para qué sirve. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que estoy contribuyendo a logro de los objetivos y las metas que tiene mi plan de desarrollo? Entonces, aquí tenemos otro pequeño problema. Bien, un tema del diseño de programas, el diseño de programas presupuestarios. Digo que si bien lo diremos de manera muy rápida, un programa presupuestario no es otra cosa. Yo normalmente en algunas presentaciones que tengo, yo le digo, un programa presupuestario es un cajón en donde yo guardo recursos para un objetivo específico, ¿sí? Es como cuando tenemos nuestro gasto familiar, y perdón por el ejemplo, pero decimos, esto lo voy a dedicar a vivienda, esto lo voy a dedicar a transporte, esto lo voy a dedicar a diversión, ¿sí? Es decir, ¿cómo utilizo esos recursos para objetivos específicos y para resolver una necesidad? Es aquí donde estoy hablando del diseño de programas. ¿Y qué necesito para eso? Pues necesito una metodología, que es la que se ha buscado que se implemente a los 3 diferentes niveles de gobierno, que se le conoce como metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico me va a permitir justamente este diseño de programas. Al final del día, ¿qué es lo que busco? Lo que busco es tener un orden, tener una clasificación del gasto, saber en qué me estoy gastando los recursos y además cuál es el impacto que tiene. Entonces, por eso es esta parte importante. Y finalmente, una parte de evaluación, es decir, durante mi ciclo presupuestario, yo hago una presupuestación, hago una ejecución de los recursos y después tengo que saber qué resultados obtuve, ¿sí? Entonces, esta parte vuelve a ser de gran importancia. Entonces, con estos 5 pilares, digamos, si nosotros los tuviéramos como bien afinados, muy bien ordenaditos, seguramente estaríamos en un lugar distinto al esquema que nos está planteando Carlos. Pero ¿cuál es el tema? Hay una desarticulación en todos estos pilares que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no tenemos o no podemos llegar a un presupuesto basado a resultados, a pesar de que sí existe un marco jurídico, de que existe una ley general de contabilidad gubernamental, de que se hicieron las reformas respectivas a la ley federal de presupuesto, a la ley de contabilidad presupuestal y a un sinnúmero de normatividad federal, estatal y que inclusive permea a nivel municipal. Pero si no tenemos esta articulación, entonces no podemos realmente hablar de que en México se encuentre implementado un presupuesto basado en resultados. Por favor. Sí. ¿Qué quieres decir? Sí. Digo, vamos a tratar de estar contrastando cómo se hacía antes y cómo lo hacemos ahora. Normalmente, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos una clasificación, que normalmente llamamos clasificación económica, gasto corriente, gasto de inversión, con ciertos programas nacionales y ciertos programas sectoriales, ¿sí? Entonces, hasta aquí, nosotros sabemos cuánto nos estamos gastando y normalmente, ¿qué es lo que se hacía? Pues el presupuesto del siguiente año, pues que sea un poquito más, ¿no? Que se ajuste por inflación y que sea un 3 o 4% más, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente. ¿A qué es a lo que aspiramos? Me permitiré ir a la siguiente. Bueno, ¿a qué iría? ¿Qué es lo que hacemos? Esto, ¿no? Eso es lo que pasa normalmente. Eso se ve bonito, eso normalmente nos da, políticamente es muy bonito decir que el presupuesto del siguiente año es mejor, ¿no? Es un poquito más grande. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Un presupuesto con base en resultados, ¿sí? Es decir, un presupuesto que dependiendo del desempeño y del logro de las metas pueda ir variando, no necesariamente incrementándose de una manera sistémica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con programas que no son buenos? Pues normalmente se tendrían que reasignar esos recursos a otros programas cuyo desempeño sea mejor. Entonces, sin embargo, todavía hay muchas resistencias, que es parte de lo que vamos a platicar en las conclusiones. Hay muchas resistencias y seguimos trabajando aquí. ¿Por qué? Pues porque esto se ve más bonito, ¿no? Se ve más bonito hacerlo así que realmente hacerlo así. ¿Esto qué nos daría como resultado? Presupuestos más eficientes, presupuestos que realmente obedecieran a los resultados o al desempeño que tienen.
¿cuál es el problema? Que el diseño de esos programas, que los indicadores asociados a esos programas, pues no son los indicadores adecuados, ¿sí? Es decir, muchas veces, digo, yo eso lo veíamos muchas veces en las reuniones que tenemos con las entidades. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una reunión que tuvimos con educación pública. Programas realmente buenos, pero que sus indicadores no eran los adecuados. Entonces eran programas que no demostraban el desempeño adecuado que tenía su programa y que con el paso del tiempo se eliminaron. Y programas que a lo mejor no estaban muy bien diseñados, pero que tenían por ahí un indicador más o menos bien hecho, pues eran los que persistían, ¿no? Entonces hay un tema importante en cuanto al diseño de sus programas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que ir? De un presupuesto que se base en insumos y en procesos a un presupuesto que se base en beneficios o en impactos, ¿sí? En vez de decir cuántas escuelas puedo construir, yo siempre pongo el ejemplo como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que nos daban 5 pesos, íbamos a la tienda y decíamos, oye, ¿para qué me alcanza esto, no? Todos lo hicimos alguna vez, ¿no? No, pues te alcanza para una paleta, para un refresco, para unas galletas, perfecto. Entonces, yo me gustaría ir más bien, en vez de decir cuántas escuelas puedo construir, cuánto aumenta mi rendimiento educativo. Pero, ¿qué necesito para eso? Necesito medirlo, necesito indicadores. Y ahorita una problemática fuerte a nivel estatal y a nivel municipal, perdón la expresión, es que no sabemos hacer indicadores. No sabemos, ¿sí? En vez de decir cuántos alumnos se inscriben a nivel superior, a mí me gustaría saber en cuánto se incrementa la absorción de egresados por el mercado laboral. Eso sería más relevante, ¿no? No me importa decir, con este presupuesto se inscribieron más alumnos, me importa, digo, si bien hay un tema de cobertura, debería haber al mismo tiempo un tema de eficiencia, ¿sí? Pero eso es lo que nos cuesta trabajo. Entonces, esa problemática, si bien a nivel federal hay buenos avances o hay avances, a nivel estatal y a nivel municipal, honestamente, no está siendo muy buena. Digo, no porque lo diga yo, sino simplemente porque hay una disparidad muy grande en la forma en cómo lo hacen. Es decir, el orden que tanto estamos buscando no permea ni siquiera de entidad a entidad. Cada entidad lo hace de una manera distinta, tiene un sistema de información diferente, lo mide de diferente forma. Entonces no tenemos una base homogénea para poder decir que Estado de México tiene un mejor desempeño que Baja California, ¿no? No tenemos esa base, ese parámetro que nos permita hacer una comparativa adecuada. Ahora, la intención o lo que busca el presupuesto basado en resultados es justamente esto, utilizar herramientas y metodologías homogéneas y objetivas, es decir, que yo pueda medir lo mismo y que el impacto que tiene yo lo pueda comparar de manera transversal entre las diferentes dependencias, entidades, estados y municipios. El problema que tengo es justamente que no lo estoy logrando. ¿Sí? Gracias. ¿Qué es lo más importante que yo estoy buscando? ¿Qué se hace? ¿Qué se logra? ¿Y qué impacto tiene? Esas son las grandes preguntas que yo tendría que estar respondiendo con base en este modelo, ¿sí? Y esas son las preguntas que desafortunadamente ahorita no tengo los elementos o no se tienen los elementos para poder contestar, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y bueno, el tema de presupuesto de resultados, pues evidentemente no es ajeno al ciclo presupuestario. Nosotros conocemos un ciclo presupuestario y aquí ¿cuál es la parte interesante? Es cómo incorporamos esta gestión por resultados dentro del propio ciclo presupuestario. Y hablándolo de manera muy rápida, diremos, tengo una etapa de planeación que todo el mundo conocemos, diseño un plan nacional, estatal o municipal de desarrollo, tengo una fase de programación, que justo ahí, desde la parte de programación, es donde yo comienzo a incorporar los resultados que tuvo el presupuesto el año pasado. A partir de aquí yo lo comienzo a hacer. Si mis programas se comportaron de una manera adecuada, aquí es donde yo digo, oye, esos programas fueron buenos programas, hay que considerarlos al momento de llegar a la siguiente etapa, que es la etapa de presupuestación, ¿sí? Cuando yo hago esa parte de presupuestación, yo ya estoy considerando, o yo debería estar considerando,
la decisión que yo voy a tener de asignar recursos con base en los resultados que tuvo el programa en el periodo anterior. Después viene una parte de ejercicio, una parte de seguimiento y después tiene que venir una parte de evaluación de ese programa. ¿Sí? Yo con esta información rindo cuentas, hago cuenta pública, doy informes trimestrales, etcétera, etcétera, y vuelvo a comenzar mi ciclo. Sí, perdón, ¿sí me escuchan hasta allá atrás? Sí, se escucha. ¿Sí? Okay. Sí, perdón, no estoy acostumbrado a esto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No está alejado la gestión por resultados a lo que hacemos en nuestro proceso presupuestario. El problema que existe, como lo dijo Carlos, es cómo incorporamos esas decisiones presupuestarias en esta parte. Y es algo que no estamos haciendo. Digo, afortunadamente, hemos tenido un poco la oportunidad de ver cómo se formula el presupuesto. Afortunadamente teníamos la posibilidad de poder ver de viva voz cómo se arma el presupuesto de egresos, y lo que podíamos ver, y Carlos no me dejará mentir, es que en esta etapa de programación, que más o menos se hace que en marzo, abril, esta evaluación de los programas que yo tenía desde aquí no se veía reflejado cuando yo formulo mi propuesta de proyecto de presupuesto. Aquí no está, ¿sí? O es aún muy incipiente cómo incorporo decisiones presupuestarias al momento de hacer esta presupuestación. Por eso es que mi presupuesto sigue siendo inercial. Sigo pensando en incrementarlo un poquito. A lo mejor deshago algunos programas y creo otros, pero de manera global, ¿qué es lo que veo siempre? Un presupuesto ligeramente más grande y los programas normalmente crecen también un poquito. No lo estoy haciendo con base en resultados. Entonces es parte de los retos mismos que se tiene desde el nivel federal y evidentemente que va a permear a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Sí? Por favor. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que yo quisiera? Lo que yo quisiera, aquí tenemos una visión a largo plazo que antes se llamaba Visión 2030, seguramente algunos por ahí la vieron, por ahí se ríen, y yo sé por qué. Y después, ¿qué tengo? Un plan de desarrollo, tengo programas sectoriales, institucionales, etcétera. Tengo, si se dan cuenta, esta es la parte de planeación, después tengo una parte de lo que es la programación presupuestal, y aquí encuentro un elemento que digamos es como mi base para formular un presupuesto basado en resultados, que seguramente algunos o muchos han escuchado de él, que es la matriz de indicadores para resultados. ¿Cuáles las ventajas? Digo, no voy a ser exhaustivo en hablar de esto, simplemente diremos, este elemento es el elemento que me permite saber lo que hago y cómo lo vinculo con la planeación. En estricto sentido, todo el gasto que yo realizo en mis diferentes programas tendría que estar alineado a mi planeación, a los 3 niveles, o sea, es indistinto del nivel en el que esté. Debería estar totalmente alineado y justo es lo que busca la famosa matriz de indicadores para resultados. ¿Sí? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro mundo ideal? Que la gestión pública se materialice en beneficios tangibles. Digo, nada nuevo, no estamos tratando de decir nada nuevo, simplemente cosas que creo que siempre las hemos tenido presentes. Que los programas y proyectos se lleven a cabo con un óptimo de recursos, que sean eficientes. Para eso, ¿qué necesitamos? Medirlos. ¿Y qué necesitamos para ello? Indicadores confiables, indicadores objetivos. Contar con un método unificado para medir objetivamente los resultados de la gestión pública. Orientar el gasto público hacia los programas que generen mayores beneficios. Y esa no es otra cosa que es la aplicación del presupuesto basado en resultados. Y facilitar aún más, hay avances, la transparencia y la rendición de cuentas. Al final del día, lo que quiero es decir, ¿qué hago con los recursos? ¿Qué beneficios tengo? Pero no solamente, digo, y desafortunadamente me ha tocado ver en algunos estados, no voy a decir en cuáles, me ha tocado ver unos tableros de control muy bonitos donde vienen los avances de los programas. La gran pregunta es, ¿y con qué recursos? ¿Cuánto se gastaron? A lo mejor tienen un avance muy bonito, ¿no? Van en tiempo, están siendo eficaces, pero la pregunta es, ¿son eficientes?
Entonces, es la parte crítica que creo que debemos preguntar, no solamente que se hagan las cosas, que se realicen, sino con qué recursos, cómo se están empleando los recursos. Esa es la gran pregunta que tenemos. Y hay avances, digo, muy importantes, digo, en muchas partes del mundo. Digo, uno que me acuerdo por ahí es bueno, a mí me gustó mucho, es el que hace el New York Times, y que te dice exactamente tus impuestos. Digo, no sé si por ahí alguien vio ese ejercicio. Tus impuestos te dice en qué les están dedicando. Te dicen del total, digo, y es un ejercicio que se hizo aquí en México también, del total de los recursos, qué porcentaje de esos recursos se van a defensa, a salud, a combate a la pobreza, etc. Ese tipo de cosas son las que estamos buscando. Digo, aquí en la Secretaría de Hacienda, por ahí se hizo algo que se llama presupuesto ciudadano, ¿no? El presupuesto ciudadano, ¿qué es lo que busca? Lo que busca, uno, que todos entendamos cómo es el proceso presupuestario, y dos, que tratemos tratar de decirnos en qué se utilizan los recursos, que es una estrategia que se llama de gobierno abierta, ¿no? ¿Sí? Entonces, que es un tema de transparencia, es un tema de rendición de cuentas. Y bueno, esto ya lo comentó Carlos, es el nivel de avance que tienen. Si se dan cuenta, digo, no hay mucho que decir, simplemente hay disparidades muy importantes a nivel estatal. O sea, realmente tenemos, si lo pusiéramos por colores, tendríamos de todos los colores, de todas las gamas de colores. Tenemos contrastes muy fuertes y muy importantes. Hay un reto muy importante, digo, que tiene que ver por un lado con los municipios, 3 años, ¿sí? Hay un tema de planeación que tiene que ser a muy corto plazo, o que es obligado, o que lo hacen obligado a que sea a 3 años. Digo, cuando nosotros sabemos que los procesos de planeación efectiva no pueden ser en ese periodo, o sea, la estrategia no puede ser en plazos de 3 años. O sea, los grandes cambios que requiere la sociedad van en un periodo mucho más allá de los 3 años, ¿no? Y bueno, como podrán ver, y todos los estados que me ha tocado estar, la forma en cómo hacen o tienen su sistema de evaluación, los que tienen, es totalmente distinto. La metodología, a pesar de que ha habido pues ciertos esfuerzos en cuestiones de capacitación, la capacitación inclusive a veces suele ser diferente. Entonces los programas que se arman son diferentes, como decía Carlos, confunden una actividad con un componente, etc. O sea, no hay una homogeneidad en el lenguaje que se está hablando en términos de presupuesto basado en resultados. Eso pasa todavía en algunos estados, y evidentemente a nivel municipal es aún mayor. Digo, y bueno, no abundaré en el tema, como dice Carlos, podemos ir para. Y creo que la siguiente ya la vimos. ¿Y hay alguna otra? Bueno, digo, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Entonces, vamos a dar un poquito el esquema de qué viene hacia adelante, cuáles son los retos que nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra trinchera, observamos. Digo, con eso es lo que vamos a hacer.